Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar Incorpora neuromodulación a tu consulta, mejores resultados, más pacientes. Mi nombre es Jan Bistre y será un gusto acompañarlos durante esta sesión, donde hablaremos sobre cómo las tecnologías de neuromodulación están transformando la práctica clínica en áreas como psiquiatría, neurología, rehabilitación y manejo del dolor. Durante este webinar conocerán cómo herramientas como estimulación magnética transcranial y estimulación de corriente directa pueden integrarse a la práctica médica para ofrecer tratamientos innovadores, seguros, basados en evidencia, ayudando no solo a mejorar la respuesta clínica de los pacientes, sino también a diferenciar su consulta y ampliar sus opciones terapéuticas. Antes de comenzar, les recordamos que todas sus dudas y preguntas pueden escribirlas en el chat durante la sesión. Al finalizar el webinar tendremos un espacio dedicado para responder estas. Además, queremos invitarlos a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo el próximo 4 de junio y estará enfocado específicamente en estimulación magnética transcranial, donde vamos a profundizar en sus aplicaciones clínicas, protocolos y oportunidades de implementación. Gracias nuevamente por acompañarnos y vamos a comenzar. Hola Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Pues vamos a platicar sobre neuromodulación, estimulación cerebral, cómo poderla incorporar a la consulta, sus principios, etcétera. Y bueno, pues espero que esta charla sea interesante, que les sea útil. Y pues ya lo dijo Yemni, cualquier duda, por favor, al chat y al final las estaremos comentando. Entonces, vamos a comenzar, si les parece bien. Nosotros somos HFB, Health for Better, somos distribuidores de equipos de neuromodulación, también ofrecemos servicios de tratamiento en el hospital o tenemos también nuestras propia consulta. Sí, nos encontramos en la Ciudad de México, en León, próximamente en Guadalajara. Y bueno, pues en esta ocasión yo les voy a compartir la información que tenemos. Me presento, soy Carlos González, soy ingeniero biomédico y tengo más de 30 años en el área de equipamiento y tecnología médica. Tengo una certificación de estimulación cerebral eléctrica avalada por la Sociedad Médica del Estado de Nueva York. Soy miembro de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y también tengo una certificación en estimulación transcranial magnética por la Universidad de Medicina del Sur de Carolina. Bueno, pues la idea es, vamos a platicar de neuromodulación con energía eléctrica. Y la idea es emplear estímulos eléctricos a un área específica del sistema nervioso central con el fin de alterar o modular la actividad neuronal. Aquí la palabra clave es, vamos a trabajar con estímulos eléctricos, con energía eléctrica, ¿sí? Directamente sobre el área, sobre el sistema nervioso central y en particular, pues hoy vamos a platicar de estimulación cerebral. Aquí pues hay que recordar que tenemos una combinación de energías durante el proceso de comunicación en las neuronas. Tenemos una parte eléctrica y una parte química. Y la parte eléctrica pues se refiere a los potenciales de acción. Y en este caso aquí tenemos una terminal presináptica, ¿sí? Donde vemos que el potencial de acción viene por el axón, ¿sí? Y cuando tenemos este potencial de acción que llega a la terminal presináptica, hay un efecto en donde tenemos apertura de los canales de calcio, ¿sí? Y lo que resulta en un flujo de estas cargas al interior de la membrana, lo que va a hacer que las vesículas donde están almacenados los neurotransmisores se fusionen con la membrana, liberen los transmisores, ¿sí? Y entonces los receptores que se encuentran en la siguiente dendrita, ¿sí? Van a permitir que estos neurotransmisores se adhieran aquí y permitan el paso el paso de la información, pues llevando a un potencial excitatorio postsináptico, el cual se distribuye en esta dendrita. Y así sucesivamente. Entonces la información se va transmitiendo neurona a neurona. Tenemos un proceso electroquímico en donde la parte eléctrica es la que comunica, se genera en el cono
de, de la neurona, en el cono del axón, perdón, se transmite, llega a los axones, y aquí se hace el proceso químico de liberación de los neurotransmisores, que es lo que nos permite que la comunicación vaya a la siguiente neurona. Y podemos decir entonces que el cerebro pues, es un órgano electroquímico y que la electricidad pues, es el lenguaje del cerebro y se apoya de la farmacología sináptica para poder transmitir las señales eléctricas a la siguiente neurona. ¿Sí? Y pues hoy vamos a enfocar la plática a la parte eléctrica del cerebro. La neuromodulación, en particular la estimulación cerebral eléctrica, trabaja en los mecanismos eléctricos del cerebro, lo cual nos va a llevar a cambios puntuales en la farmacología, con lo que se pueden corregir desórdenes fisiológicos o se pueden ir aminorando los síntomas, como por ejemplo en el caso de la depresión. Con respecto a la parte eléctrica, pues necesitamos revisar los principios de la misma. Y la parte eléctrica tenemos tres componentes principales: el voltaje, la corriente y la resistencia. Y pues para poderlo explicar de una manera quizá simple, vamos a hacer la analogía como si tuviéramos un tanque de agua, ¿sí? Que esto le podríamos decir que es el voltaje, que es nuestra fuente de energía, en este caso de energía almacenada, que es el agua, ¿sí? Vamos a tener un conducto por donde vamos a sacar esta agua y vamos a obtener pues un flujo o una corriente de agua, que para nuestros efectos de electricidad sería nuestra corriente eléctrica. Y la manguera por donde pasa esa agua pues es lo que se representaría como resistencia. Y aquí vemos que, bueno, tenemos una manguera angosta, nos permite un paso limitado de flujo de agua o de corriente de agua. Y si cambiamos la manguera por una de mayor caudal o de mayor diámetro, vamos a tener una menor resistencia y por ende vamos a tener una mayor corriente de agua. Entonces, si esto lo llevamos a la energía eléctrica, pues vamos a tener que el voltaje es la fuente de energía o la fuerza que va a mover, ¿sí? Las cargas eléctricas que van a generar la corriente eléctrica. Y vamos a tener elementos que se oponen al paso de esa corriente, como por ejemplo el cráneo de una persona. Si lo vemos así esquematizado en una caricatura, tenemos que la fuerza que empuja a la corriente es el voltaje, ¿sí? Las partículas o las cargas son la corriente, que son los amperes, y la fuerza que nos limita el paso de esa corriente, pues es la resistencia. Y la resistencia se mide en ohms, el voltaje lo medimos en voltios, y la corriente en amperes o miliamperes, dependiendo de su magnitud. Regresando a otro ejemplo, tenemos una batería, que sería aquí nuestra llave de agua, la fuente de alimentación. La batería genera un desplazamiento o una corriente de cargas, que sería la corriente de agua, por así decirlo. Y cuando nos enfrentamos a una resistencia, pues es algo que se resiste al paso de esta corriente, ya sea aquí de agua o de la corriente eléctrica. De aquí se desprende la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, pues, maneja la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia. Y por ejemplo, en los casos de los equipos de estimulación transcraneal eléctrica, pues sabemos que la persona a través de su piel, el cráneo tiene cierta resistencia. Los equipos de estimulación transcraneal eléctrica por lo general tienen la capacidad de medir esta resistencia, ¿sí? Y van a calcular el voltaje que requieren para entregarnos la corriente que nosotros estemos pidiéndole al equipo. Entonces, si tenemos una persona con mayor resistencia, con un cabello más grueso, pues tal vez necesitemos más voltaje para que entreguemos la corriente que nosotros requerimos, ya que los protocolos, en el caso de TDCS, estimulación transcranial por corriente directa, pues necesitamos indicarle al aparato qué corriente vamos a llevar o qué corriente necesitamos para conseguir el efecto que estemos buscando con ese paciente. Bien, entonces de aquí tenemos los parámetros que se manejan en la neuromodulación. Y la idea de la neuromodulación, recuerden, energía eléctrica, es aplicar la electricidad, dar suficiente y no más de la necesaria. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues los equipos o los protocolos tenemos
la dosis, y la dosis está dada por la intensidad de la energía, cuánta energía vamos a entregar. En el caso de estimulación transcranial eléctrica, estamos hablando de los amperes. En el caso de estimulación transcranial magnética, estamos hablando del porcentaje de energía respecto al umbral motor. Si en el caso de terapia electroconvulsiva, pues es el porcentaje del umbral de convulsiones, por ejemplo. La frecuencia, es decir, qué tan rápido aplicamos el estímulo. En el caso de TMS, estimulación transcranial magnética, podemos hablar de hertz, es decir, un estímulo por segundo, por ejemplo, tac, 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 y eso produce un efecto inhibitorio, o podemos tener 10 estímulos por segundo, 10 hertz, ta, 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 y eso produce un efecto excitatorio, ¿sí? Tenemos también la duración, es decir, por cuánto tiempo vamos a estar dando la dosis al paciente, más bien cuánto tiempo vamos a estar suministrando la energía al paciente, ¿sí? Y el número de sesiones. Entonces, con estos parámetros podemos establecer los protocolos de tratamiento o de estimulación de acuerdo a la patología que queramos atender en las diferentes alternativas o tecnologías de estimulación transcranial o estimulación cerebral con corriente eléctrica o con energía eléctrica. Ok, esto tiene en el caso de qué necesitamos para que la energía eléctrica haga su trabajo, ¿sí? Vamos aquí a revisar cómo es la parte eléctrica. Cada neurona es como una pila, cada neurona tiene una carga eléctrica y estaríamos hablando, si tuviéramos la capacidad de medirlo, de más o menos menos 70 milivolts con respecto al exterior, es decir, aquí la carga es más negativa con respecto al exterior de la neurona. Y este voltaje en el que se encuentra la membrana, sí, pues es el voltaje de reposo. Y aquí tenemos la membrana. En este caso, estamos hablando del cono de los axones, del axón, sí. Y pues cuando está en reposo esta neurona, tenemos un voltaje de menos 70 milivolts en la corteza. Sin embargo, estas dendritas, cuando empiezan a recibir estímulos eléctricos de otras neuronas, van a recibir dos tipos de estímulos, ya sea uno excitatorio, es decir, un potencial de acción excitatorio, o inhibitorios. Y el voltaje, ya sea si es un potencial excitatorio, es un voltaje que suma, es una corriente eléctrica, digamos, o un voltaje positivo, y si es un potencial de acción inhibitorio, pues tendremos un voltaje negativo. Y tal cual, la suma de los voltajes, que es decir, la suma de todas las señales que están mandando las neuronas, en particular a esta, ¿sí? La suma de esos voltajes va a hacer que el voltaje o el potencial de reposo se acerque o se aleje del potencial de umbral, ¿sí? O de activación. Y cuando alcanzamos este potencial de umbral, viene el efecto de todo o nada, se despolariza la neurona. Entonces, pues tenemos miles de millones de neuronas con miles de conexiones cada una, eso da cientos de miles de conexiones, en donde estamos procesando, o las neuronas están procesando, toda la acumulación de estímulos eléctricos de las siguientes, más bien de las otras neuronas que se conectan a ellas. Y aquí cuando tenemos que es una suma de potenciales positivos que llegan o hacen llegar que el potencial o el voltaje de la membrana del cono de la acción llegue al potencial de umbral, la neurona se dispare, transmite la información y mande los potenciales excitatorios o inhibitorios a la siguiente neurona. Esta es la base de la neuromodulación. Vamos a trabajar con la energía eléctrica justamente para tratar de hacer que tengamos excitación o actividad o inhibición, sí, falta de la misma. Ya que tenemos el potencial de acción, pues tenemos el proceso farmacológico donde están las vesículas que se adhieren a la membrana, se liberan los neurotransmisores, llegan a los receptores en la dendrita postsináptica y pues transmite la información, el impulso en esta siguiente neurona. Entonces la idea, bueno, pues vamos a investigar un poco, platicar un poco acerca de las tecnologías que existen de estimulación cerebral eléctrica y podemos clasificarlas así de una manera
general en dos. Podemos hacerlo de manera invasiva, llevando un implante, por ejemplo, o llevando el dispositivo que va a estimular la región que queramos tratar directamente, ¿sí? Al cerebro. Lo podemos hacer estimulación cerebral profunda, o podemos hacerlo también en el nervio vago, en la parte de la médula espinal. Sí, pues es con implantes, catéteres, tienen terminaciones con electrodos, donde pasan los impulsos eléctricos que van a estimular, necesitamos cirugía, etcétera. Y lo podemos hacer desde fuera del cuerpo, que son las tecnologías no invasivas, y que es en lo que nos vamos a enfocar más en esta tarde. Un poco de la historia de la estimulación cerebral invasiva. Bueno, pues hay evidencia que en el Imperio Romano había médicos que utilizaban peces que emiten descargas eléctricas como las anguilas. Sí, al parecer las colocaban sobre la frente, arriba de las cejas. Sin embargo, pues no podemos asegurar que utilizaban este tipo de peces para tratar migrañas o para tratar en particular dolores de cabeza, o si se utilizaban simplemente con la idea de decir, bueno, vamos a ponerle esto a la persona a ver qué pasa, seguramente le va a hacer bien. O sea, no se puede saber. Sin embargo, se sabe que sí se utilizaban ese tipo de peces para generar electricidad en el cráneo. Y hasta 1804, pocos años después de que Galvani hace su planteamiento acerca de que la energía o la sustancia que circula por los nervios es electricidad, ¿sí? Su sobrino Aldini se encargó también de hacer experimentos con cadáveres, tanto de animales como de humanos, y lograba estimular y generar movimiento en estos especímenes ya sin vida utilizando energía eléctrica. ¿Sí? Posteriormente, ahí viene Faraday, en 1830 más o menos, plantea su principio de, de magnetismo, de electromagnetismo, en donde un campo magnético induce un campo eléctrico, y también se empieza a desarrollar algo de investigación con estimulación magnética en el cuerpo humano. Y en 1910, el médico Thomson sí hace un experimento en donde pone unos imanes ferrosos grandes, sí, y aquí lo que reporta es que podía hacer que las personas con los ojos cerrados vieran fosfenos o destellos de luz, sí. Bueno, pues no se sabe si era porque de alguna manera se estimulaba la parte occipital y la persona veía ese destello de luz, o si era alguna estimulación magnética hacia la retina del ojo. En 1937, el italiano Serletti desarrolla la terapia de electrochoques o terapia electroconvulsiva, a raíz de que ya se utilizaban terapias de convulsiones con medicamentos, lo cual tenía su complejidad, sí. Y pues la tecnología de los tratamientos de terapia electroconvulsiva o electrochoques funcionaron muy bien. Simplemente a finales de los 50, con la llegada de medicamentos, empezó a caer en popularidad, así también como los estigmas que se generaron, como en esta película de Jack Nicholson, y bueno, pues hubo cierto rechazo hacia esta tecnología. En 1960, Bidman publica su artículo en donde hace una investigación aplicando corriente directa en corteza motora de roedores, y veía que de- podía conseguir un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio con la pura colocación de los electrodos. Y bueno, posteriormente siguió la investigación. En 1985, Anthony Barker en Inglaterra desarrolla el primer equipo de estimulación transcranial magnética, y pasaron 23 años para que la FDA diera su aval para la tecnología de estimulación transcranial magnética. Obviamente, estos 23 años de el invento del TMS a que se avale por la FDA, pues hubo muchísima investigación, y bueno, pues en 2008 se aprobó, pues, el uso de la tecnología en ciertos equipos para tratamiento de la depresión. En el caso de TDSS, en 2005 se tuvo el primer dispositivo ya disponible para experimentación, ¿sí? Y bueno, 20 años después, en el 2025, la FDA acaba de dar la aprobación de TDCS para depresión en pacientes también.
Ok, entonces, respecto a las técnicas de estimulación cerebral, aquí quiero puntualizar que las autoridades regulatorias sanitarias tienen que ver con la aprobación tanto de los equipos como de los tratamientos. Entonces, el caso particular del FDA, sí, tiene aprobada para la estimulación transcranial eléctrica la terapia electroconvulsiva y la estimulación transcranial por corriente directa. Vamos a hablar de las dos más adelante. Y tiene la estimulación transcranial magnética repetitiva. Y esto quiere decir que aplicamos estímulos, más bien aplicamos pulsos magnéticos que inducen un campo eléctrico dentro del cerebro. Lo hacemos de manera repetida, de ahí viene la cuestión de la R, ¿sí? Y ya protocolos bien definidos. Y bueno, pues la FDA los tiene aprobado. Acá en México también la COFEPRIS nos regula y pues también tiene los equipos que se utilizan para esta tecnología por regulación tienen que estar registrados ante la COFEPRIS, ¿sí? En el caso de la RTMS, la FDA la tiene aprobada para depresión, para trastorno obsesivo compulsivo, para cesación del tabaquismo y la depresión en adolescentes, ¿sí? Tenemos la estimulación cerebral profunda, que esta es invasiva, que está también aprobada para Parkinson, para epilepsia, ¿sí? La estimulación responsiva, en donde el equipo puede, en el caso de epilepsia, puede con el catéter, puede detectar cuando empieza a generarse un evento y estimula el área donde está conectado el catéter para evitar que se genere la convulsión, ¿sí? Estimulación de nervios craneales, por ejemplo, la estimulación del nervio vago, también está autorizada por la FDA invasivamente, ¿sí? Cuando se coloca en la parte cervical, está autorizada para epilepsia, depresión, para rehabilitación de evento cerebral vascular, para artritis reumatoide, ¿sí? Y también hay tecnología no invasiva, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con las migrañas, dolores de cabeza, y también se está trabajando con la estimulación del nervio vago transauricular, que se pone los electrodos directamente en la oreja y pues se están utilizando puntos de acupuntura china para poder estimular con energía eléctrica el nervio vago desde la oreja. Bastante interesante, todavía está en fase de investigación. Sí, tenemos también el nervio trigémino para otras aplicaciones. Entonces, pues vamos a hablar de la terapia electroconvulsiva, que por así decirlo podría ser pues el papá o la mamá de las terapias con energía eléctrica, sí aplicadas desde fuera del cráneo o digamos la tecnología transcraneal con energía eléctrica, ¿sí? La idea es aplicar corriente eléctrica de alta intensidad, colocamos dos electrodos y aplicamos la corriente eléctrica a alta intensidad porque se busca desencadenar breves episodios de convulsión, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo que se conoce es que la parte que mejora o que ayuda con la cuestión fisiológica son justamente los episodios de convulsión, más que el paso de la energía eléctrica, aunque no todas las convulsiones son benéficas, ¿sí? Se sabe que cambia la neuroquímica cerebral para revertir síntomas de trastornos mentales, de trastornos del estado de ánimo, y han utilizado diferentes formas de onda o diferentes formas de la energía eléctrica que se aplica. Las iniciales se inició con la corriente alterna, una onda sinoidal, ¿sí? Que teníamos alterna, simétrica, 50-60 Hz. Ya no se utiliza, puesto que este tipo de forma de onda tiene un alto impacto cognitivo y pérdida de memoria. Entonces, los equipos viejos de estimulación de terapia electroconvulsiva utilizaban esta forma de onda senoidal, pero tenían un alto impacto cognitivo. Posteriormente se desarrollaron los equipos que manejan pulsos breves, los pulsos cuadrados breves, que tienen un ancho de 0.5 a 1.5 milivolts, es el estándar actual, y tiene una buena efectividad con bajo impacto cognitivo. Y lo último son pues, los pulsos ultra breves, sí, que son de 0.3 a 0.5 mililitros, pulsos cuadrados y muy finos, y son los que ofrecen máxima protección a la memoria. Y en las primeras diapositivas recordarán que la idea es utilizar
la energía eléctrica necesaria, pero la menor energía eléctrica necesaria. Y es lo que se ha hecho aquí en terapia electroconvulsiva. Si vemos la cantidad de energía, que sería el área bajo esta curva, que se utilizaba en los equipos viejos, pues si la comparamos contra lo que se usa en los equipos con pulsos ultracortos es mucho menor. Y esa es la intención, ir bajando la cantidad de energía eléctrica hasta llegar a la mínima necesaria para obtener los resultados que estamos buscando. Las características de la terapia electroconvulsiva tiene efectos adversos posibles como la pérdida de memoria, ¿sí? Complicaciones médicas, aunque los efectos cognitivos son los que más preocupan. ¿Sí? Puede haber complicaciones médicas, pero complicaciones cardiovasculares, sí, puede desencadenar migrañas, se requiere sedación, necesitamos un anestesiólogo y son varias intervenciones. Los protocolos pueden ser 10, 15 sesiones en donde es una cada día y necesitamos sedar al paciente en cada vez que va la estimulación. Se hace por lo general en un hospital, es de alto costo, ¿sí? Sus aplicaciones, depresión resistente a tratamiento es lo más efectivo que hay, ¿sí? Su respuesta es de 50 a 60% de los pacientes, ¿sí? También es sumamente efectiva para las manías resistente a tratamiento, para esquizofrenia, para la enfermedad de Parkinson en el aspecto motor, ofrece beneficios motores, epilepsia, y desafortunadamente los efectos de la terapia electroconvulsiva son de corto plazo y difíciles de mantener. Y la tasa de recaída es bastante alta. Estamos hablando de que una buena cantidad de pacientes que salió adelante en caso de depresión con terapia electroconvulsiva a los 6 meses ya recayeron. ¿Sí? Luego tenemos la estimulación transcranial por corriente directa, que podríamos decir que la gran diferencia con respecto a la terapia convulsiva, por así decirlo, a lo general, aunque tiene mucho más que eso, sí, es que utiliza corriente eléctrica de baja intensidad. ¿Ok? La idea es modular la actividad cortical en regiones específicas del cerebro, ¿sí? Propicia neuroplasticidad neuronal, lo que lleva a la función, a normalizar la función cerebral. Es un tratamiento que puede ser monoterapia, puede ser complementario a medicamento, puede ser de mantenimiento. Y algo súper importante es que esta tecnología no genera ningún tipo de despolarización y por ende nunca vamos a inducir ningún tipo de convulsión. ¿Ok? Es energía eléctrica, es transcranial como terapia electroconvulsiva, pero estamos hablando de intensidades totalmente diferentes, ¿sí? Mecanismos de acción diferentes, ¿sí? Y aquí es muy seguro porque pues esto no genera ningún tipo de despolarización. El funcionamiento es una tecnología simple, necesitamos otra vez, estamos hablando de energía eléctrica, necesitamos una fuente de fuerza o de voltaje, aquí la tenemos, el dispositivo que va a generar el voltaje que nosotros necesitemos. El equipo necesitamos colocar unos electrodos en la región que queramos estimular. El equipo va a medir la impedancia que hay en este cráneo, ¿sí? Y va a ajustar el voltaje que necesita dosificar para que podamos tener la corriente eléctrica que nosotros necesitamos para nuestro protocolo. Los protocolos vienen con la intensidad de la dosis, es la intensidad de la corriente. Entonces, para establecer la corriente, el equipo necesita tener cierta capacidad de medir la resistencia que ofrece el cráneo del paciente, ajustar el voltaje y entregar la corriente que estamos nosotros requiriendo. ¿Sí? Y la idea es que, dependiendo de donde pongamos los electrodos, vamos a tener efectos diferentes sobre la actividad cortical, ¿sí? Ya que podemos tener excitabilidad o inhibición. El electrodo positivo, el ánodo, incrementa la excitabilidad neuronal, el electrodo negativo, el ánodo, la disminuye. Y esto se hace trabajando con los potenciales de reposo de los que hablamos hace poco, unos pocos minutos, ¿sí? Entonces tenemos que el potencial de reposo de la membrana, de las neuronas que están debajo del ánodo, vamos a hacer que con el paso de la corriente por ahí, vamos a hacerlos menos negativos. Y entonces esta parte va a ser más susceptible a que tenga excitación, ¿sí? A que tenga despolarización. Y donde ponemos el electrodo negativo, que es el cátodo, vamos a hiperpolarizar esa neurona y vamos a hacer que su voltaje de reposo sea más negativo, lo que implica que necesitemos más energía para llevarla a su umbral, donde generamos el potencial de acción. Por lo tanto,
esta región donde colocamos el cátodo va a ser o va a sufrir una estimulación inhibitoria. Entonces, en TDCS tenemos un ánodo que genera una estimulación excitatoria y un cátodo que genera una estimulación inhibitoria. Y el paso de la corriente eléctrica, pues también potencializa la plasticidad hebbiana o hebbiana. Y esto nos quiere decir que cuando estemos trabajando con TDCS, sí, además de que estamos generando un- una modulación de excitabilidad cortical, ¿sí? Si llevamos al cerebro a un estado en donde, por ejemplo, un paciente con depresión y queremos trabajar con su corteza prefrontal y de alguna manera la activamos con una actividad cognitiva, ¿sí? El paso de la energía eléctrica va a potencializar esa plasticidad que se está generando en los circuitos que tenemos activos. Y por ende es importante que con TDCS acompañemos siempre de una actividad a la estimulación del paciente. Las características de TDCS es que los resultados son medibles en las primeras sesiones de tratamiento, ¿sí? Los tratamientos son por lo general 20 sesiones. Es parte de pautas clínicas en diversos países como Reino Unido, la primera intervención, ¿sí? Es una tecnología segura, no tiene efectos secundarios. Hay que recordar, nunca vamos a despolarizar, por ende nunca vamos a inducir una convulsión. Sí, es de costo accesible, no requiere hospitalización, se puede utilizar en domicilio del paciente, obviamente se puede utilizar en cualquier consultorio. Sí, y es muy fácil de implementar su aplicación. Son equipos simples, como ustedes ven aquí, es un equipo que genera el voltaje, llevamos los electrodos, se sujetan con una gorrita, indica dónde van los electrodos y bueno, los protocolos son claros, cantidad o intensidad de corriente, cantidad de tiempo, cuántas sesiones, colocación de los electrodos pues listo. Y también lo importante es que, como en este caso la persona está leyendo, tenemos actividad cognitiva, estamos trabajando con corteza prefrontal porque queremos que el cerebro se encuentre en cierto estado para que se beneficie del paso de la energía eléctrica durante la estimulación. Las aplicaciones en depresión, como primera línea de intervención, se ha encontrado que tiene una respuesta del 68%, una remisión de 35%, si en pacientes que no han tomado medicamento. También se puede acompañar de medicamento y en el caso particular de la sertralina se potencializa el efecto del medicamento. Sí, se acompaña muy bien con la TDCS. También se puede utilizar con depresión resistente a tratamiento. ¿Sí? Otra área que tiene buena evidencia, a nivel de evidencia en aplicación de TDCS, es el dolor crónico neuropático, ¿sí? Y también hay buena evidencia en recuperación post-evento cerebral vascular o evento vascular cerebral. Son las principales aplicaciones de TDCS. Hay más investigación, hay otras aplicaciones, tienen diferentes niveles de evidencia, lo más fuerte y más respaldado, depresión, dolor crónico y recuperación. Vamos ahora con estimulación transcranial magnética. Aquí algo que es muy importante es que a pesar de que el nombre estimulación transcranial magnética se refiere a campos magnéticos, realmente trabajamos con energía eléctrica y lo que vamos a hacer es una estimulación eléctrica. Ahora, la diferencia es cómo vamos a llevar la energía eléctrica a ese cerebro. En las dos tecnologías anteriores, terapia electroconvulsiva y TDCS, pusimos electrodos y la energía eléctrica la aplicamos de manera directa. Con TMS vamos a utilizar un principio físico diferente, que es la ley de Faraday. Sin embargo, al final del día lo que vamos a hacer es campo eléctrico dentro del cerebro. Y eso es lo que realmente hace la estimulación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, lo que vamos a hacer es que vamos a inducir un campo eléctrico dentro del cerebro con la fuerza suficiente para despolarizar. ¿Sí? Y esto lo vamos a inducir a partir de un campo magnético que está fuera del cráneo. ¿Ok? Un poco más en esto. Esto fue del principio de Faraday, en donde, de simple, donde tenemos una corriente eléctrica, ¿sí? O un movimiento de cargas eléctricas por un conductor, un cable, ¿sí? Se induce un campo magnético y si esta carga es pulsada y el campo magnético es pulsado, entonces inducimos un campo eléctrico secundario.
Aquí, palabras claves, tiene que ser pulsada tanto la corriente eléctrica como el campo magnético. Y debe de ser, en el caso de TMS, el campo magnético que se genera con esta corriente eléctrica, lo suficientemente grande como para poder inducir un campo eléctrico capaz de despolarizar neuronas. ¿Sí? Entonces, la idea es simple. Vamos a pasar una corriente eléctrica por una bobina y esta corriente eléctrica estamos hablando de más o menos 8000 amperes. Entonces necesitamos una máquina que produzca una fuerza de 8000 amperes. La vamos a pasar por una bobina y al ser una corriente pulsada, vamos a inducir un campo magnético pulsado del orden de 1.5 teslas. ¿Sí? Con lo cual si lo acercamos lo suficiente, porque la distancia es muy importante, si lo acercamos suficiente a la región del cerebro que queremos estimular, pues entonces sí vamos a inducir un campo eléctrico dentro del cerebro. ¿Sí? Entonces, la intensidad de la corriente que pasa por la bobina, estamos hablando de 2000 a 10.000 amperes, es bastante. La intensidad del campo magnético anda de 1 a 2 teslas. Hay equipos que manejan 4 teslas cuando se quiere utilizar, por ejemplo, la terapia magnética convulsiva, donde en vez de hacer eh, terapia electroconvulsiva con energía eléctrica, si buscamos focalidad, podemos hacer con TMS, pero necesitamos más intensidad para generar convulsiones, entonces necesitamos más energía. Sí, el área cortical que se puede estimular es más o menos de 3 a 5 centímetros de profundidad de cráneo. Entonces, con TMS no podemos hacer estimulación profunda con bobinas en forma de 8, por ejemplo, que es lo más común. ¿Sí? Y esta técnica se puede utilizar con estímulos individuales para investigación, estímulos en par o estímulos separados por intervalos, trenes de estímulos repetidos, varias frecuencias, y de ahí vienen los diferentes protocolos que están aprobados para diferentes padecimientos a tratar. ¿Sí? Entonces, el sistema de TMS, estimulación transcranial magnética, está compuesto por una máquina que la vamos a enchufar a la red eléctrica que tenemos en nuestro consultorio, en nuestro hospital. Esta máquina, que es el BEM, va a tener capacitores que son suficientemente grandes y con la construcción y la robustez necesaria para generar sobre una bobina o transmitir a esta bobina, que es aquí, una corriente eléctrica muy grande, 8000 amperes. ¿Sí? Y con esta corriente eléctrica pulsada voy a generar un campo magnético, que cuando lo acerco a la región que quiero estimular, aquí pongo la bobina sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, ¿sí? Este campo magnético que me genera la bobina me va a inducir un campo eléctrico dentro del cerebro, de la región que quiero excitar, y este campo eléctrico es el que va a tener el efecto terapéutico en la persona a la que estoy tratando. El campo magnético es solamente el medio cómo hago llegar el campo eléctrico dentro del cráneo. El campo magnético no estimula, ¿ok? El campo magnético no hace nada, no tengo estimulación magnética, tengo una estimulación eléctrica que se induce a través de un campo eléctrico. Espero que haya sido claro y si no, pues en el chat ahí me pueden poner todas las dudas, ¿sí? Y la idea de cómo funciona TMS es que con la bobina voy a ponerla, por lo general se pone corteza prefrontal dorsolateral, aquí estamos hablando de depresión, ¿sí? Voy a poner la bobina, voy a estimular esta parte, no voy a ir profundo porque no, la tecnología me da 3 a 5 centímetros. Sin embargo, yo sé que a la hora de que estoy estimulando corteza prefrontal o lateral izquierda, voy a activar o estimular los circuitos, las regiones que están afectados por la depresión. Y bueno, está ya demostrado, ya está autorizado que si estimulo de manera repetida la corteza prefrontal dorsolateral izquierda de una persona que tenga depresión y lo hago con un protocolo que está autorizado y lo hago de manera bien hecha, voy a aliviar los síntomas de la depresión. Voy a trabajar con las regiones que están afectadas por el trastorno depresivo. Características de TMS. Despolariza. ¿Qué quiere decir que despolariza? Que cuando yo la pongo sobre
la corteza motora, voy a tener un twitch. Voy a generar un movimiento, voy a generar una despolarización en la corteza motora, voy a generar un impulso que va a transmitirse, va a llegar a mi mano y voy a mover el pulgar. ¿Sí? TMS despolariza, genera twitch. ¿Sí? Terapia electroconvulsiva genera convulsiones. TDCS no genera despolarización, no genera twitch. ¿Sí? Entonces, TMS, importantísimo, necesitamos que despolarice porque todos los protocolos de TMS están basados en la energía que necesitamos para despolarizar la corteza motora de una persona y generar el twitch. Si no lo hace, pues no hay manera, si el equipo no puede hacer eso, pues no hay manera de poder de que genere una estimulación eléctrica como se requiere. ¿Sí? La TMS es parte de pautas clínicas en diversos países. Sí, es aplicado por profesionales médicos capacitados, ya que al despolarizar, pues podemos generar también una convulsión. ¿Sí? Se requiere de varias sesiones, por lo general 20 o más, aunque hay tratamientos acelerados en donde no se eliminan sesiones, más bien se hacen en menos tiempo. ¿Sí? Puede tener efectos adversos, los más significativos serán convulsiones. Ahora, ¿qué tanto? Bueno, eh, convulsiones reportadas han sido pocas, he tenido documentadas 90 o 100 más o menos. Eso no implica que no haya habido más. Y las convulsiones pues se han, digamos, aliviado, superado por el mismo paciente en muy corto plazo, o sea, no ha sido nada complicado. Sin embargo, bueno, pues sí, efectivamente podemos convulsionar a una persona, sí, si no usamos bien los protocolos, si nos excedemos en la frecuencia, si no dejamos descansar a las neuronas. Vamos a hablar más a profundidad dentro de 8 días en el webinar de TMS de esto, pero bueno, es un efecto adverso que puede existir, ¿sí? Puede haber dolor de cabeza transitorio y las aplicaciones de TMS en depresión resistente al tratamiento, ¿sí? Respuesta 60%, remisión 30%. Ahora, también se ha visto que si estos pacientes, más bien el 40% de pacientes con depresión resistente a tratamiento que fallaron a 2 tratamientos farmacológicos, se les dio TMS, también ya está visto que si hubieran seguido con un protocolo más largo de más sesiones, hubieran tenido respuesta en su mayoría. ¿Sí? También ya está autorizado depresión en adolescentes con TMS, trastorno obsesivo compulsivo, dolor crónico neuropático, cesación de tabaquismo. Y bueno, aquí para darnos una idea más concreta, cómo podemos encasillar cada tecnología de neuromodulación no invasiva. Tenemos alta intensidad, utiliza mucha energía, terapia electroconvulsiva, acuérdense, convulsionamos. Obviamente despolarizamos, convulsionamos. Y es lo que estamos buscando. Estimulación transcranial magnética también es alta intensidad, despolarizamos. Podemos convulsionar si no hacemos bien las cosas. ¿Sí? Y baja intensidad, TDCS. No despolarizamos, no convulsionamos. Ok, ¿qué tanta energía estamos dosificando? Bueno, cuando se comenzó a trabajar con estos equipos, 1938, terapia electroconvulsiva o electrochoques, se dosificaban 800 miliamperes. ¿Ok? TMS, cuando se empezó, antes de la aprobación de FDA en 1985, sí, la corriente eléctrica que se inducía a través del campo magnético, 200 miliamperes. Y es más o menos lo que se sigue suministrando porque seguimos despolarizando. ¿Sí? La estimulación del nervio vago, estamos hablando del orden de 2 miliamperes. Y TDCS también hablamos de 2 miliamperes. ¿Sí? Esta es estimulación transcranial con corriente alterna, que es algo de investigación todavía, no vamos a hablar de ello. Pero vemos aquí que TDCS, al igual que la estimulación del nervio vago, utilizan corrientes de los miliamperes, muy pequeñitas. TMS estamos hablando de un campo eléctrico 100 veces más grande que TDCS y terapia electroconvulsiva mucho más grande, ¿sí? Entonces, pues TMS, si no alcanzamos esta magnitud de energía dentro del cerebro, pues no vamos a poder lograr los efectos terapéuticos que estamos buscando. TDCS utilizamos menos energía, ¿sí? Ahora, técnicas invasivas solamente, pues, principalmente las voy a mencionar, estimulación cerebral profunda, estimulación del nervio vago,
¿sí? También existe tecnología no invasiva, como les comentaba, la estimulación a través de la oreja, ¿sí? ¿Y hacia dónde va la investigación en neuromodulación, estimulación cerebral? En aumentar dosis y densidad de dosis, y la idea es poder tener mejores tratamientos, ¿sí? Mejores respuestas, encontrar la región adecuada por paciente. Sabemos que cada persona es diferente y bueno, pues hay protocolos ya que son muy avanzados en el sentido de que con una imagen de resonancia de un paciente se puede localizar cuál es el punto adecuado de estimulación y bueno, pues se pueden tener mejores resultados, aunque todavía se tiene que trabajar más esa tecnología, pero lo que se busca es tener la región adecuada de cada paciente para estimular. Sí, protocolos acelerados, la idea de aquí es que se pueda atender al paciente en menos tiempo. Un protocolo de TMS o de TDCS, estamos hablando 20 sesiones, 30 sesiones, es decir, el paciente tiene que ir a la clínica todos los días durante 20 días. Entonces, pues eso hace un poco complicada la logística. Y ya hay protocolos acelerados, donde, por ejemplo, hay un protocolo de TMS en donde, aprobado por la FDA, donde se pueden dar o se dan 10 sesiones de estimulación al día al paciente durante 5 días y tiene una remisión altísima. ¿Sí? Entonces el paciente, pues una semana ya está en remisión, cuando antes necesitamos esperar 20 o 30 sesiones, 20 o 30 días. Y es lo que se está buscando, tratar de acortar las sesiones para que puedan tener al paciente en el menor tiempo posible en remisión o en respuesta. Sí, también está investigando si influye el que la estimulación se coordine con los ritmos cerebrales. Necesitaríamos ahí tal vez tener un equipo de electroencefalografía y estar ahí con un sistema de lazo cerrado, en donde estamos midiendo cómo están las ondas cerebrales y podemos con cierta inteligencia decirle a la máquina cuando pase esto, entonces disparas o entonces estimulas. Y quizá para, por ejemplo, el caso de epilepsia, cuando se ve que puede estarse iniciando un evento, se puede generar cierta estimulación para inhibirlo. Entonces, hacia allá va la investigación. Y también algo que es importante es el estado del cerebro durante la estimulación. En el caso de terapia electroconvulsiva, pues no se puede hacer nada, el paciente está pesado, el paciente, perdón, el paciente está sedado, sí, lo vamos a convulsionar, y bueno, pues como esté el cerebro, pues va a recibir la convulsión y va a haber los efectos terapéuticos. En TMS también decían, bueno, pues estamos despolarizando, sabemos que el paciente mientras no esté dormido, pues estar haciendo lo que quiera, vamos a estar aplicando la estimulación y lo vamos a estar despolarizando. Y en el caso de TDS, ese sí, para que funcione hay que tener en cuenta el estado del cerebro, entonces pues se puede acompañar, si queremos trabajar con la corteza prefrontal, se puede acompañar de psicoterapia. Entonces funciona muy bien combinar TDCS con psicoterapia, ¿sí? Llevamos al cerebro a un estado y con la estimulación tenemos un buen efecto de neuroplasticidad. Pues bueno, también se puede hacer lo mismo con TMS, combinarlo con psicoterapia, ¿sí? Entonces, por ahí va la investigación. Sabemos que la tecnología funciona, sabemos que es segura y ahora lo que se está buscando son mejores maneras de estimular para tener mejores resultados en el paciente. ¿Sí? Y bueno, esto se da porque pues sabemos que en el caso, por ejemplo, de la depresión, los tratamientos farmacológicos, la respuesta anda 60%, la remisión anda casi 40%, ¿sí? Y hay un porcentaje de pacientes que no responden a los antidepresivos. Y bueno, estos que no responden son los candidatos para TMS, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si en TMS de los que no respondieron voy a tener 60% que van a responder y 30-40% de remisión, pues ya le ayudé a más pacientes, ¿sí? También con TDCS puedo aumentar, o sea, es decir, con esa tecnología tengo una herramienta más a lo que le puedo ofrecer a los pacientes. Obviamente también está la psicoterapia, que también es súper importante, y se pueden hacer combinaciones, en el caso de neuromodulación, se puede combinar perfectamente con antidepresivos, con medicamentos, pueden potencializarse los efectos y la idea es pues tener mejores tratamientos y más accesibles a los pacientes, ¿sí? Y todo esto, bueno, pues está basado en evidencia.
Por el caso de TDCS, por ejemplo, hay metaanálisis en donde indican o recomiendan, basado en los resultados de la evidencia, en qué aplicaciones funciona, cuáles puede funcionar o cuáles no. ¿Sí? Por ejemplo, TMS, los estudios iniciales, 1993, como antidepresivo, pues estamos hablando de pues ya 30 años de investigación en esto. Entonces, pues ya se sabe muy bien qué funciona la tecnología y lo que se ha estado buscando es ahora cómo mejorar los tratamientos, ¿sí? Y pues si vemos cómo van las publicaciones de la tecnología año con año, pues van creciendo. Obviamente TMS es la que lleva la batuta, TDCS ha tenido también a últimos años buen impulso, ¿sí? Por su facilidad, porque es segura, porque es accesible, es menos costosa que TMS, menos efectos secundarios, ¿sí? Y vemos que, bueno, también aquí una tecnología que tiene más investigación es el ultrasonido, ya que el gran tema de la estimulación cerebral no invasiva es la focalidad, ¿sí? Y la profundidad. TMS es focal, pero es superficial, TDCS no es focal, ¿sí? Entonces, DBS, pues sí, porque llevamos el implante de los ramos, y con ultrasonido podemos tener una estimulación profunda y focalizada. Se está trabajando en eso y bueno, pues vamos a ver qué sucede en los siguientes años, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se usa esto en los pacientes? Siendo prácticos, tenemos terapia electroconvulsiva, tenemos TDCS, tenemos TMS. Estos dos es estimulación transcranial eléctrica, es decir, ponemos electrodos en el cráneo y aplicamos energía eléctrica. Bueno, TDCS lo podemos aplicar pacientes de presión primera línea, como monoterapia o con medicamento. Algo interesante de TDCS es que si lo aplicas como primera línea, ¿sí? Pues tal vez al paciente lo tengas con mucho mejor sintomatología en 3, 4 semanas antes del medicamento. Y si está tomando un medicamento, lo puedes potencializar. Hay evidencia, hay estudios publicados de que funciona muy bien con sertralina, ¿sí? Ahora, pacientes con depresión resistente a tratamiento, está TMS, ¿sí? Está terapia electroconvulsiva. Buenas tasas de respuesta, buenas tasas de remisión. Ya ahorita platicamos lo que implica cada quien, ¿sí? Y algo que tiene terapia electroconvulsiva es que el efecto, pues a los 6 meses es muy probable que el paciente ya haya recaído. Con TMS el efecto puede ser mayor. Sin embargo, los pacientes que recaen con terapia electroconvulsiva, si vuelven a un tratamiento, les va a ir bien, van a responder. Al igual, TMS, los pacientes usualmente responden a un segundo tratamiento, ¿sí? TDCS lo podemos aplicar, dolor crónico neuropático, al igual que TMS, y también en recuperación post evento vascular cerebral. Terapia electroconvulsiva también, manía resistente a tratamiento, muy buena opción, esquizofrenia, enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y epilepsia. Y TMS también lo podemos usar en cesación del tabaquismo y en trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, aquí están los tipos de pacientes. Si tengo pacientes resistentes, TMS, terapia electroconvulsiva, pudiera ser TDCS, pacientes de primera línea, ¿sí? Primera línea de tratamiento, TDCS puede funcionar, lo puedo combinar con medicamento, ¿sí? Dolor crónico funciona muy bien, fibromialgia funciona muy bien. Entonces, los protocolos están claros, están con evidencia, ahí tienen aval de las autoridades sanitarias. Entonces, bueno, TDCS lo puedo aplicar en un consultorio, TMS también, terapia electroconvulsiva en un hospital. Entonces, ya con esta información, espero que sea muy práctica como para que ustedes puedan decir, ok, ya sé que TDCS lo puedo utilizar aquí, TMS acá y terapia electroconvulsiva acá, y haya un mejor entendimiento de las tecnologías de neuromodulación. ¿Sí? ¿Cuáles son los pacientes que no puedo atender con esas tecnologías? Bueno, pues pacientes que tienen heridas y cicatrizar en el cuero cabelludo o pacientes que cuentan con una placa metálica en el cráneo, pues no son candidatos a recibir estimulación transcranial eléctrica o neuromodulación con estimulación transcranial eléctrica o con estimulación transcranial magnética, ¿sí? Antecedentes de epilepsia, aunque sabemos que TDCS no va a, a generar ningún evento,
Bueno, pues si por alguna situación hay la coincidencia de que el paciente tiene un evento, le va a echar la culpa a la estimulación. Entonces recomendamos, pues, un criterio de exclusión y en TMS también es un criterio de exclusión, ¿sí? Privación de sueño. Sobre todo TMS, pacientes que no han dormido, ¿sí? Que tienen una privación de sueño importante. Podemos tener un tema ahí con sus umbrales sus umbrales de acción y podemos generar una posible convulsión, ¿sí? Exceso de cafeína y de alcohol. También cuando estamos dando tratamientos con neuromodulación, con estimulación transcranial por corriente directa, con TMS, se le recomienda al paciente evitar el café, obviamente evitar el alcohol, estamos trabajando con el cerebro y bueno, cambian también los umbrales del cerebro. Población infantil, TDCS es aceptable, podemos manejar corrientes muy chiquitas, sí, es una tecnología que es segura, es inofensiva, sí, hay buena investigación en espectro autista, etcétera, aunque bueno, ya es algo más especializado y todavía el nivel de evidencia no es tan fuerte como para decir, es recomendada ampliamente, pero TDCS se puede manejar en población infantil, sí. Pues bien, en resumen, la neuromodulación a través de la estimulación cerebral no invasiva es más común, más usada. Hace poco, en una plática que tuve de TMS, se estiman que más o menos 2 millones de personas al año se alivian de los síntomas de depresión con TMS, con bastantes, ¿sí? Es una alternativa de tratamiento, o son alternativas de tratamiento accesibles, atractivas, tienen buena adherencia, son muy efectivas, ¿sí? En el caso de TDCS, facilita los tratamientos en casa, que es algo que viene con más empuje, ¿sí? La tecnología es segura, en México nos regula la COFEPRIS. Estos dispositivos son equipos médicos, clase 2, sí, y la ley sanitaria indica que necesitamos, para importarlos, necesitamos tenerlos registrados ante la COFEPRIS, sí, para poderlos comercializar en México también deben estar registrados. Y bueno, es algo que a pesar de que sean equipos TDCS o operados a batería, la COFEPRIS tiene claramente indicado que deben de estar registrados, sí. Las aplicaciones están soportadas todas por evidencia científica. Sí, y son alternativas o complemento a fármacos. O sea, no es la idea eliminar fármacos, no va por ahí. Los fármacos tienen su función, van a seguir utilizándose y simplemente son herramientas adicionales que se tienen y que pueden complementar a los fármacos. ¿Sí? Y recordar que los tratamientos todavía, bueno, ya hay tratamientos acelerados, ¿sí? Pueden llevar 3 a 4 semanas, por lo general es una sesión diaria, los tratamientos acelerados, lo que se está haciendo ahorita es decir, bueno, si con una sesión funciona, vamos a darle 2 sesiones al día. Y bueno, pues ya un protocolo del que voy a hablar la siguiente semana de TMS, o sea, 10 sesiones al día y en 5 días el paciente está remitido. Entonces, es lo que se está buscando, que ahora sean más rápidos porque sean más accesibles para la población. Pues bien, de mi parte ha sido todo lo que quería presentarles el día de hoy. Y pues, si les parece bien, pasamos a las dudas. Ya dejaron de ver mi pantalla, ¿verdad? Todavía se ve. ¿Todavía se ve? Ok. ¿Ahí? No, todavía. ¿Todavía? Ok. No me aparece aquí dejar de compartir. Bueno, entonces vamos a ver si la puedo arreglar. ¿Ahí se ve? Ahí está la presentación. Ok, bueno, entonces la dejamos así. Si quieres leerme las dudas, de favor. Gracias, Carlos. Gracias por compartir la información. Voy a revisar si hay algunas dudas. No tengo aquí ninguna duda en el chat. No sé si quieran. Ya están por aquí.
ya están preguntando. Y si no, yo Eh, veo que somos pocos, tal vez puede ser por el micrófono también. ok, dice LTF, en TDCS fisiológicamente, ¿cómo funciona para el dolor neuropático crónico? Ok. Hay dos, hay dos caminos, por así decirlo. Uno, podemos, cuando estimulamos la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, lo que hacemos con el dolor es cambiamos la relación con el dolor. Recordemos que el dolor es la interpretación de una sensación, de un estímulo del cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo, el cerebro, cuando estimulamos la corteza prefrontal dorsolateral, eh, cambiamos cómo percibimos esa sensación con respecto a la interpretación de dolor y lo que hace es que nos es menos molesto. Eso es lo que se reporta. Y cuando estamos en la corteza motora, parece que se modifica el umbral del dolor. Es decir, modificamos ahí la memoria que hay en la corteza y digamos que memoria sensorial, por así decirlo, y digamos que el cerebro no llega a identificar la sensación con la fuerza y de etiquetarla como decir, es dolor. ¿Sí me explico? Si quieres, abrir los micrófonos, Jamie, Ok, para, aquí hizo la pregunta, ¿sí, sí me explico? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí, te Perdón, escuchamos. tenía problema con mi audio. Sí, la pregunta iba enfocada en fisiológicamente cómo es que la corriente atraviesa los diversos tejidos para generar un estímulo a nivel de la corteza. Ok, bien, vamos a ver. Voy acá. Ok, lo que vamos a hacer es que, no, creo que es más claro en la otra. Espérame, voy a ir a la diapositiva donde creo que puedo explicarte mejor. Ok, aquí está. Nosotros vamos a poner dos electrodos con TDSS, un positivo y un negativo. Siempre trabajamos con dos electrodos. Donde ponemos el electrodo positivo, vamos a tener un efecto sobre el voltaje o el potencial de la membrana de la neurona en reposo. Lo vamos a hacer menos negativo. ¿Ok? Tenemos un paso de cargas, de electrolitos, y lo que vamos a hacer es que cuando pasa esa corriente eléctrica en el sentido, ¿sí? Digamos que por donde está entrando, por así decirlo, al cerebro, ¿sí? En ese sentido, o sea, en el sentido de que está entrando, vamos a hacer que el voltaje de reposo de la membrana se haga menos negativo. Y donde ponemos el electrodo negativo, pasa lo contrario, lo hiperpolarizamos, la hacemos más negativa. ¿Y esto qué quiere decir o para qué nos sirve esto? Que esta neurona va a requerir menos energía o menos voltaje para generar un potencial de acción. Y entonces la hacemos más excitable. Mientras que donde pusimos el electrodo negativo, esta neurona requiere más energía para ir de aquí a acá y por lo tanto es menos excitable. Entonces lo que hacemos es trabajar con el potencial o el voltaje de la membrana en reposo. ¿Sí me expliqué? Mencionaba que no llega a despolarizarse, ¿cierto? Sí, no, en TDCS no Así es. despolarizamos, no Ok. despolarizamos. ¿Qué, Solamente la hacemos menos negativa o más negativa.
más fácil que tenga excitabilidad o más difícil. Ok, y eso traslapándolo a los problemas crónicos neuropáticos, Bien, ¿cómo funcionaría? bien. Aquí en el caso de cuando ponemos el, 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 el ánodo en la corteza motora, aquí en C3, ¿sí? Haríamos que esa parte sea más excitable, ¿sí? Entonces, aquí es donde podríamos decir que estamos moviendo el umbral del dolor, ¿sí? No se conoce bien los mecanismos de acción de neuromodulación, no se conocen bien, ni por qué la depresión, los síntomas depresivos cesan. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción. Lo que sí sabemos es que cuando estimulamos de esta manera, ¿sí? Tenemos un efecto donde el paciente, ¿sí? Deja de percibir la molestia del dolor. ¿Sí me explicó? Entonces, hay gente que dice, bueno, puede ser que se mueva el umbral del dolor, pues sí puede ser, pero también se ve ese efecto cuando estimulamos corteza prefrontal y aquí viene la parte de integración emocional y de la integración que le damos al dolor, ¿sí? Entonces, no te podría decir que, bueno, el paciente deja de sentir dolor, pues es una sensación, pero no lo percibe como dolor, quita la molestia. ¿Sí me explicó? Ok, entonces no se han estudiado las vías correctas fisiológicas, hablo de la fisiología, No de se, cómo funciona. no se conocen los mecanismos de acción. Así es. Ok, Ujú. No se conoce. entonces comentaba que el TMS alcanza una profundidad de 3 a 5 centímetros. Correcto. ¿Sabe cuál es la profundidad que alcanza el TDCS? El TDCS es un poco más complejo, te voy a explicar por qué. Le voy a poner otra diapositiva de otra presentación, que aquí me va a servir. Este es un esquema de los campos eléctricos que se generan con TDCS en función de dónde colocamos los electrodos, ánodo y cátodo. Y vemos que TDCS es superficial, ¿ok? Tampoco es profunda. Sin embargo, la energía eléctrica, viendo este ejemplo, poniendo aquí el ánodo corteza prefrontal dorsolateral, el cátodo en la parte occipital, la energía eléctrica va a pasar, el cerebro es muy conductivo, va a pasar por todos lados, ¿sí? Va a tener más intensidad o más densidad en donde están los electrodos y las áreas cercanas a ellos. Pero si te fijas aquí, pasa por todos lados, entonces tampoco llega a ser una estimulación profunda. Pero, ¿qué pasa si activas alguna región del cerebro, ¿sí? Cuando estás estimulando? Ahí la energía eléctrica, por el hecho de estar pasando por el cerebro, cuando tú activas una red neuronal, esa energía eléctrica va a potencializar la plasticidad de esa red neuronal. Y entonces de manera indirecta también puedes estimular una región profunda. ¿Sí me expliqué? Ok, sí, la verdad es que no me queda muy bien resuelto, pero lo que hace referencia a ustedes es que tampoco está bien estudiado, porque igual al el estímulo no ser tan focalizado, pues se pueden estimular áreas que no queremos estimular, ¿cierto? Claro, y por eso es la idea de tener una actividad que ponga a trabajar las redes o los circuitos neuronales con los que tú quieres tener un efecto. Ok, Entonces, de hecho, en TDCS hay una línea de investigación en donde dicen, bueno, si necesitamos llevar al cerebro a un estado para que se beneficie de la estimulación,
No importa tanto dónde pongamos los electrodos, porque sabemos que la energía eléctrica va a estar difusa. Entonces vamos a poner o activar el circuito neuronal con el que queramos trabajar, le aplicamos la estimulación eléctrica, tal vez la colocación de los electrodos ya no sea importante, lo que va a ser importante es la actividad con la que estamos llevando el cerebro al estado que queremos tener un beneficio con la estimulación. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 porque mis preguntas van enfocadas al área de rehabilitación. Ujú. Entonces, podría conjugarse entonces con alguna actividad con el paciente con algún dolor de tipo crónico. Ahora, importante lo que nos mencionaban, el origen del dolor neuropático tiene que ser, más bien, no tiene que ser mecánico, ¿cierto? Sí, claro. Tiene que ser de qué tipo. Neurológico. O sea, por ejemplo, mira, vamos a ponerlo dolores que no necesariamente tengan una explicación médica. Por ejemplo, dolor del miembro fantasma, en donde se genera el dolor. Ya no está el Ok, miembro, ok, sí. ¿sí? Entonces hay una memoria ahí. De alguna manera, o sea, la interpretación del dolor se hace en el cerebro. Hay una memoria ahí, ¿sí? Entonces, ahí en la parte neurológica, neuropática es donde funciona. ¿Sí? Si yo me voy me hago una cirugía de abdomen, por ejemplo, me pongo TDCS, pues no me va a ayudar mucho en aliviar el dolor, ¿sí? Entonces, por eso está más enfocado a dolor neuropático. Ok. Y como efectos secundarios a la aplicación, ¿es esperada la cefalea intensa? Leve, no es esperada, es posible cefalia leve, transitoria, 10 minutos, muy Ok. breve. Lo comento porque yo me realicé una aplicación porque tengo un dolor neuropático y me dio una cefalea intensa de larga duración. Sí, por lo general los reportados son cefaleas leves, de corta duración. Ahora hay que tener cuidado con los electrodos. Si los electrodos no están bien preparados, es decir, no tienen suficiente humedad, se puede quemar la piel. Claro. Sí, es algo que hay que tener en cuenta también. Le agradezco mucho. Con todo gusto. Excelente noche, gracias. Tenemos otras preguntas aquí de Luis Enrique. ¿Cómo Ajá, se funciona a nivel fisiológico? Como- no sé si ya se respondió con la anterior pregunta. ajá. También es, ¿cuál es la penetración de TDCS si atraviesa el cráneo? El cráneo sí lo atraviesa, está está muy comprobado. El cráneo lo atraviesa. Voy a poner la imagen anterior. Este es un modelo del campo eléctrico que se genera con TDCS, ¿sí? Y sabemos que atraviesa el cráneo y llega a la corteza cerebral, ¿sí? Y bueno, pues la energía eléctrica no es lineal en el sentido que va a ir una línea recta de aquí para acá, sino va a cubrir diferentes áreas. Pero llega a nivel de corteza, se sabe perfectamente, ¿sí? No es una estimulación profunda y genera los campos eléctricos necesarios para que tengamos el efecto sobre el potencial de reposo de las neuronas, de la membrana de las neuronas que les comenté, haciéndolo más negativo o haciéndolo más positivo, más excitable o menos excitable, ¿sí? Y también el paso de la energía eléctrica nos ayuda con el tema de la neuroplasticidad. Ok, también comenta si se puede abordar la forma de onda y si es una corriente galvánica pura. Ok, aquí tengo buena pregunta. Aquí tengo esa diapositiva, un minuto.
Ok. Aquí tenemos las diferentes formas de ondas de estimulación transcranial eléctrica, quitando terapia electroconvulsiva. TDCS es corriente galvánica. Prendo el equipo, va a subir la corriente al nivel que yo lo establezco, se va a mantener durante el tiempo del tratamiento, llega al fin y se apaga. Es corriente galvánica, TDCS, por eso es estimulación transcranial por corriente directa. Hay otros tipos de estimulación transcranial, que es ruido aleatorio, que simplemente la máquina produce eh, pulsos o ondas de energía eléctrica, corriente alterna, pero esto no tiene investigación, no tiene soporte. Y también está la estimulación transcranial por corriente alterna, que también es menos estudiada que TDSS, y aquí tal cual aplicamos una forma de onda sinusoidal, corriente alterna, ¿sí? Directamente sobre el cráneo, también con electrodos, ¿sí? Y también del orden de los miliamperes. Pero TDCS es galvánica, la aprendemos, es corriente continua, corriente directa en un solo sentido. Ok, y la última pregunta que tenemos aquí en el chat es, ¿quién es el profesional adecuado para usar el equipo de TDCS? Ok, es una tecnología simple. Aquí es muy buena pregunta. La, Debe de haber un médico que prescribe el tratamiento. Entonces, si es para un trastorno del estado de ánimo, debe ser un psiquiatra. Si es para una cuestión de dolor, debe ser un algólogo, tal vez un reumatólogo, alguien que tenga que ver con fibromialgia. Entonces, quien prescribe el tratamiento debe ser un médico, un especialista. Ahora, la persona que coloca el tratamiento, coloca los electrodos al paciente, puede ser un técnico. Usualmente los proveedores de esta tecnología los capacitan, es algo simple, no hay mayor riesgo, ¿sí? Entonces es un proceso mecánico, se mojan unas esponjas, hay que saber, las gorras ya bien identificadas, entonces realmente cualquier persona puede poner el equipo, cualquier persona puede manejarlo, es algo muy simple, se pone el parámetro de la corriente, el tiempo y listo, ¿sí? Entonces ahí no hay ninguna limitación, pero el que lo debe de recomendar o de recetar es un médico especialista. No sé si contesté la pregunta. Comenta que tiene problema para abrir el micrófono, dice Enrique. Ajá. Le damos un tiempo. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mire, mi pregunta va más enfocada a el uso. Bueno, la institución adquirió un equipo de TDCS y yo soy licenciado en fisioterapia. Ujú. La pregunta es eso, si nosotros como fisioterapeutas necesitamos algún tipo de capacitación, algún tipo de certificación, diplomado para hacer el uso de este equipo para no tener problemas, no sé, tal vez hasta legales por el uso del equipo. Sí, sí, es muy buena pregunta, buen comentario. Mira, el proveedor de los equipos de neuromodulación, por lo general, capacita a los usuarios, ¿sí? Porque lo que es importante es que tú sepas cómo aplicar el tratamiento. ¿A qué me refiero? Hay que preparar las esponjas, hay que poner los electrodos, tal vez haya que medir el cráneo del paciente si quieres ser muy puntual en su colocación. Eso te lo enseña el proveedor, ¿sí? Porque es algo muy simple. O sea, no, es algo muy sencillo, es algo mecánico, se puede aprender muy fácilmente. Entonces, por lo general, el proveedor es el que te enseña a manejar el equipo. Ahora, el protocolo, es decir, dónde vas a poner los electrodos, cuántas sesiones, con cuánta corriente, ese sí
lo receta el médico especialista, ¿sí? Entonces, ellos son los que dicen, ok, es una persona que tiene este padecimiento, va a aplicar TDCS y va a hacer este protocolo. ¿Sí? O que va a ser rehabilitación motora, por ejemplo, o queremos que la persona trabaje con la extremidad derecha, con los movimientos finos. Entonces vas a estimular la corteza motora al lado izquierdo y vas a poner el electrodo negativo sobre la parte supraorbital. Le vas a dar 2 miliamperes y 20 minutos. ¿Por qué? Porque así dice el protocolo. Y van a ser 20 sesiones. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, esa parte la da el médico, el que refiere el tratamiento, y aplicarlo cualquier persona entrenada por lo general es el proveedor, el que te dice, mira, ponle aquí, pícale aquí, muévele acá, súbele acá. ¿Sí? Y ellos, por lo general, los proveedores, al menos en nuestro caso, te damos una capacitación de TDCS, o sea, te decimos cómo funciona, qué hace, qué no hace, esto de la corriente galvánica, los parámetros, etcétera. Sí, me expliqué, pero no hay ninguna regulación que diga, debe ser un técnico en fisiología el que ponga TDSS. No, no la hay. ok. Y abordando tal vez la pregunta anterior que hice, Ujú, va más enfocada este equipo que maneja una corriente galvánica pura. ujú. Este, no sé si tenga algún tema de modificación en el ámbito de la onda o con la intensidad, o qué diferencia tiene con otros equipos. Por ejemplo, si manejamos otra onda de electroterapia o demás, la penetración máxima es de 3 centímetros. Por eso me hacía ruido, y preguntaba si un tejido, es decir, si yo aplico en una mano, un brazo, un bíceps, y tenemos una penetración de 3 centímetros, cómo fisiológicamente el equipo regula la corriente para que nosotros atravesemos el cabello, el cuero cabelludo, después las meninges, el cráneo, y si estimula la corteza cerebral. Sí, está comprobado. De hecho, los modelos de los campos eléctricos que mostré en una diapositiva son modelos que se hacen a partir de colocar, por ejemplo, déjame ver si la puedo tener aquí rápido. Son modelos computacionales que vienen de investigación y, por ejemplo, se colocan electrodos en cadáveres, ¿sí? Y se mide la intensidad del campo eléctrico, de la corriente eléctrica necesaria para que generes un campo eléctrico con la intensidad que requieres para lograr el efecto que estás buscando con respecto a modificar la excitabilidad cortical, ¿sí? O sea, esto está muy bien estudiado, ¿sí? Y ya está validado que efectivamente, aunque sean 2 miliamperes, es suficiente para que se reciba el campo eléctrico en la región donde tú quieres estimular, ¿sí? A veces suena muy poquito, sí, claro, pero si tú ves los protocolos y si te vas a las guías basadas en evidencia que hacen comités científicos que revisan las publicaciones de esta tecnología, la intensidad de corriente que por lo general se maneja en adultos es 2 miliamperes, ¿sí? Ahora, se está haciendo investigación con más intensidad de corriente, con 6 miliamperes. ¿Sí? Y de entrada los electrodos son diferentes porque las esponjas ya se comportan de una manera diferente, ¿sí? Y se está obteniendo, eso se está haciendo para tratar de hacer protocolos más rápidos, en donde en vez de tener eh, 20 sesiones en 20 días, tengas 10 sesiones, 2 al día, y en 5 días estés con remisión de los síntomas, ¿sí? Entonces, estos modelos computacionales vienen de investigación, ¿sí? Así es como se comportan los campos eléctricos
tú puedes poner, son programas donde tú pones, puedes inclusive poner una imagen de una resonancia, puedes poner los electrodos y poner los parámetros y te muestra cómo se va a comportar en ese cerebro la distribución del campo eléctrico. ¿Sí, sí me Sí, explicó? sí, sí, esa parte bueno, tal vez sí me quedó un poco más clara. Y es que iba enfocado a que nosotros a veces en la unidad manejamos dolores neuropáticos, por ejemplo, una ciatalgia. Ya lleva tal vez 15 sesiones de fisioterapia y no mejora el dolor. Y ya cuando vamos con el médico especialista, saca la resonancia magnética y nos da una sorpresa de tumor, ¿no? Y aquí en este caso, está contraindicada la aplicación. No, no, para nada. Las contraindicaciones, te digo, es que tengas una placa metálica, una herida abierta, ¿sí? Y, bueno, los antecedentes de epilepsia. Ok, entonces en SEA, en cáncer o algún padecimiento oncológico no está contraindicada la aplicación de TDCS. No, ni TMS, Ok, gracias. con todo gusto. Y yo solamente por ahí Gladys levantó la mano. Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, perfecto. Buenas noches. Quiero preguntar, tengo un paciente con TLP y TDA. A mí me gustaría como tratarlo un poco con neuromodulación porque yo trabajo terapia dialéctico-conductual. Entonces, mi duda va enfocada em, sé que tengo que hacer una evaluación de cuál sería como los primeros síntomas para tratar, ¿no? O sea, si TDA o irme a hacer TLP. Sé que tengo que hacer esa evaluación clínica, pero mi duda es, sé que el montaje de TDA es F3, F4, ¿no? Y de impulsividad es el contrario. Entonces, este tipo de montajes puede ser contraindicados porque, por ejemplo, inicio con TDA, hago la estimulación, termino y cuánto tiempo tengo que esperar para hacerle otro montaje, por ejemplo, en impulsividad o agresión. Bien, buena No pregunta. sé si me expliqué. Perfectamente. Por lo general son 30 minutos. O Ujú. sea, Pero tendría que hacer primero un primer montaje, un primer tratamiento, digamos. ujú, Termino ese tratamiento y luego poder iniciar el siguiente. ¿Cuánto tiempo dejo pasar? ¿Meses? ¿Un año? ¿Cómo podría ser para, no sé si podría cruzarle los cables por cómo van los montajes justamente? sí, aquí mira, es una pregunta muy interesante por lo que dices, a ver si entendí. Con un protocolo me indica F3, F4, F3 el ánodo y voy a estimular el lado izquierdo, ¿no? Por así decirlo. Y el otro protocolo es lo contrario. Exacto. Ujú. Ok, bien. Aquí, mira, uno es, me dijiste el límite de personalidad Ajá, límite de la personalidad, el y el bordo. otro es Ajá. la impulsividad. Este límite es impulsividad y TDA, tiene TDA. Ujú. Bien, mira, al final del día eh, hay que trabajar con corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, quizá algo que podrías hacer es tratar con el mismo montaje los dos padecimientos.
¿sí? Con Sí. F3 en el lado izquierdo, perdón, F3 el positivo, el ánodo, F4 el negativo, ¿sí? Ah, Y mantener ese montaje. Lo que va a cambiar, pues, es tu tratamiento, la psicoterapia o las herramientas que tú utilices, ¿sí? ok. Porque Ujú, entonces estaríamos como que excitando, inhibiendo, ¿no? Por así decirlo. O sea, excitas y luego inhibes. ujú, ujú, ujú. Entonces, otra vez lo que te comentaba, tiene mucho que ver el estado al que lleves el cerebro. Y eso, cuando pones a trabajar a una persona con psicoterapia, estás activando la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Entonces, quizá lo que sería algo, pues, para evitar un riesgo de que estés eliminando un efecto es utilizar siempre el positivo en F3 y el negativo en F4. Ok, ok. Sí, sí he tenido muy buena respuesta cuando hago el montaje F3, F4 en los pacientes, principalmente depresión, ansiedad, TDA e inclusive autorregulación. Sin embargo, ahora que han llegado pacientes me han llegado pacientes en crisis con mucha impulsividad, pensaba en cómo hacer, pues trabajar justamente la impulsividad, ¿no? Porque mm, a veces tienen más impulsividad que desregulación. Entonces, justamente quería ver si había otro montaje para complementar de tal forma que pudiera trabajar esas dos condiciones y que hubiera una mejor respuesta para ellos al tratamiento psicológico. Ujú. Ya. No, no, no que yo conozca, o sea, te digo, por lo general, cuando es una cuestión de ese tipo, que se trabaja F3 positivo, F4 negativo. Ok. Bien, entonces a continuar con ese montaje que es el que siempre aplico. Ujú. Sí, creo que te vaya bien, Mu- Muchas gracias. con todo gusto. Ok, y tenemos otra por aquí. Cuando existe remisión de dolor neuropático crónico, ¿se mantiene a través del tiempo? Basándonos en la idea que se trabaja la neuroplasticidad. Sí se mantiene durante el tiempo, 6 meses, 7 meses, sí, y tal vez la persona dure un poco más, pero 6 meses es algo común. Y cuando regresa la molestia, va a funcionar otra vez el tratamiento. Ahora, algo que se puede hacer es que se va sin síntomas, puede ir una vez al mes a que le des una sesión de refuerzo, por así decirlo, para tratar de alargar el periodo de efectividad de la neuromodulación. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Y una pregunta más. Sí. Durante la aplicación, ¿qué dato clínico debemos de tomar en consideración para suspender pues en sí la aplicación, ¿no? O sea, que el paciente presente algún síntoma específico que se tenga que suspender. Realmente es algo que el paciente te reporte, por ejemplo, que sienta que le está quemando un electrodo, que le arde la piel. Eso sí, eso te está indicando que las esponjas no tienen la suficiente humedad. Se está irritando la piel, entonces es suspenderla inmediatamente y revisar que estén bien humedecidas porque si no se quema la piel. ¿Sí? De plano que el paciente diga, no, no tolero la estimulación. Bueno, acá pues hemos visto que hay personas, sobre todo adultos mayores, que tienen ya cierto deterioro cognitivo y la sensación de la estimulación no la toleran. O sea, dices, bueno, realmente sé que no le está molestando, pero es una sensación que no tolera. ¿Sí? Se tiene que acostumbrar, entonces hay que hacer un proceso un poco de que se acostumbre a la sensación y listo.
pero realmente TDCS no te genera ningún efecto secundario ni ningún riesgo, más que se pueda quemar la piel si no se prepararon bien las esponjas o que haya una cicatriz que esté, una herida que no esté cicatrizada, ¿sí? Que el paciente sienta que se está quemando la piel. Eso ahí sí habría que detenerlo. Pero por lo general no hay ningún efecto que te genere la suspensión del tratamiento. Ok, orgánicamente, mareo, náusea, fosfenos, nada. Bueno, sobre todo si pones el electrodo negativo cerca de un ojo, arriba de la ceja, muy cerca de la ceja, el paciente puede ver fosfenos, puede ver flashazos, ¿sí? Si el paciente está con su estimulación y le quita los electrodos, se va a generar un arco y va a sentir un toque, por así decirlo, algo incómodo, ¿sí? Pero eso lo debes de hacer, o sea, no se Claro, debe de hacer, ¿sí? claro. También, si el paciente durante el tratamiento toma alcohol, o sea, durante las semanas de tratamiento se excede en el alcohol o en el café, que puede que se sienta mal, o sea, que te diga así, me mareo, me siento muy mal, con mucho sueño. Entonces, también necesitamos que el paciente tenga cierta disciplina, ciertos cuidados, ¿verdad? Para que esto funcione bien. Muchas gracias, muy amable. Con todo gusto. Gracias. Listo, serían todas las preguntas. Bien, bueno, pues muchas gracias por su atención. Dentro de 8 días tenemos uno específico de TMS. ¿Sí? Aquí pues hubo más preguntas de TDCS, felizmente, pero la siguiente semana va a ser específicamente TMS, están invitados, ¿sí? Me parece, si ustedes se registraron para este webinar, les va a llegar la invitación y no sé si podamos poner un dato de contacto, Jamie, por si alguien no recibe la invitación o quiere agregarse. Ya dejaron de ver mi página, ¿verdad? Sí, ya. Si quieres, Jamie, poner un dato de contacto en tu página. Aquí lo pongo en el chat. Sí, en la pantalla como gustes. Listo. Ok, bien. Entonces, cualquier duda adicional que les salga, mándensela a Jamie, con mucho gusto la atendemos. Y bueno, pues reitero las gracias por su atención, estamos a las órdenes y seguimos en contacto. Muchas gracias.